La producción de bioetanol implica convertir la biomasa a través, ya sea del maíz o de la caña de azúcar, en alcohol y comprueba serios requisitos para poder como producto final traer el bioetanol. Entre esos tenemos que necesita una molienda de preparación, sacarificación, conversión del almidón en azúcares y fermentación para poder obtener el etanol. Es decir, que tiene varios pasos para poder llegar al producto final. Partiendo de esta introducción para tener como resultado el bioetanol, me hago la siguiente pregunta para algunos de los que se encuentran dirigidos y sentados hoy con nosotros en este pleno. ¿Aquí en Panamá alguien sabe producir el bioetanol? Sí. Si alguien nos puede responder si en Panamá alguien sabe producir el bioetanol y cuáles son esos pasos a seguir para poder dar como resultado el bioetanol. El alcohol para poder entonces obtener el bioetanol. Sí, adelante. Presidente, por favor, para que se le dé la palabra y pueda responder. Se presenta, licenciado. Todos, Rodrigo Cardenal, presidente de Azucalpa y CEO del Grupo Calesa. Mucho gusto, Rodrigo Cardenal, presidente de Azucalpa y CEO del Grupo Calesa. Mire, en cuanto a la habilidad de producir caña de azúcar, el país tiene más de 100 años de hacerlo de manera permanente y constante. En cuanto a la capacidad de producir etanol, dos respuestas. Uno, Panamá ya produjo etanol de manera exitosa y técnicamente viable, así que la respuesta es sí. Los ingenios instalados en el país pueden procesar la caña en mayor volumen, alargar la zafra y procesar esa caña para convertirla en etanol. Lo que está pendiente y que ojalá ocurra si es aprobada la ley, es que empezamos un proceso de 18 a 24 meses a realizar inversiones, que es conseguir más tierra, sembrar la tierra, comprar equipo e invertir en las plantas procesadoras de alcohol etanol. Eso es lo que el país no tiene y es en gran medida la razón por la cual el programa en Panamá va a generar empleos directos e indirectos, porque esa capacidad hoy en día no está instalada en el país. Tenemos que ir a sembrar 25.000 hectáreas, que no va a suceder el día 1, pero hay un progreso y hay una meta, y desde el día 1 sí hay que construir la capacidad agroindustrial. Y no solo son los ingenios. Si ustedes ven la cadena productiva de la caña de azúcar, involucra mucha mano de obra en campo, operaciones, conductores, mecánicos, proveedores, transportistas, proveedores y contratistas del interior del país. El ingenio no lo hace solo. Entonces, la actividad económica arranca desde el momento que arranca el proyecto. La mezcla entra 18 o 24 meses después. Pero la respuesta a la pregunta inicial es sí. Panamá tiene la capacidad técnica perfectamente para producir etanol con los estándares de calidad que nos rige la norma local e internacional. Le agradezco, licenciado. Siguiendo la línea en cuanto a la probabilidad de la capacidad que tenga Panamá, nos remitimos al artículo número 1 en cuanto a los permisos. La Secretaría Nacional de Energía será la encargada de expedir los permisos necesarios para la producción, almacenamiento, transporte, comercialización e introducción de biocombustibles en las zonas libres de combustible de conformidad con lo establecido en el decreto de gabinete número 36, ¿verdad? Por lo cual mantiene dos tipos de permisos. El número 1, el permiso de planta de producción del bioetanol anhidro, que es un permiso que se otorgará a cualquier persona natural o jurídica que desarrolle las facilidades necesarias para la producción de bioetanol anhidro a partir de materia prima nacional. El poseedor de este permiso quedará facultado para producir, almacenar, transportar, comercializar e introducir bioetanol anhidro a zonas libres de combustible. Y en el permiso número 2, para usuarios de bioetanol anhidro en zonas libres de combustible. Este permiso será otorgado a cualquier persona natural o jurídica para introducir bioetanol anhidro de procedencia extranjera. La pregunta es la siguiente. Analizando el último párrafo, donde los requisitos, las obligaciones y el tiempo de duración de estos permisos se establecerán en la reglamentación de la presente ley y otras disposiciones aplicables.
Bajo la premisa de los dos permisos antes mencionados, ya que serán otorgados por la Secretaría Nacional de Energía, quisiéramos saber cuáles serían esos requisitos esenciales y obligaciones que deberán aportar las personas para poder tener estos permisos. Es muy importante saber destacar cuáles pueden ser estos requisitos esenciales antes de poder aprobar esta ley. Porque lastimosamente no sé si después uno de los requisitos, sea de que yo tenga $1 millón o que yo tenga X planta, cosas que ahorita mismo estamos dando como ejemplo. Por eso nos queremos adelantar a saber cuáles pueden ser esos requisitos y obligaciones y el tiempo preciso de duración de estos permisos que se establecerán con la presente ley en cuanto a su reglamentación. Si alguien de ustedes nos pueda contestar la pregunta manifestada. A responder al licenciado. Sí, muy buenas tardes, señor diputado. En efecto, nosotros estamos planteando con este proyecto de ley 443 la alternativa de poder tener estos permisos. No tenemos todavía una reglamentación de los mismos, ya que estamos esperando que este proyecto de ley pueda ser aprobado en la Asamblea Nacional y tener pues la sanción del Ejecutivo, para allí entonces nosotros hacer la reglamentación correspondiente. No obstante, este tipo de permisos son muy similares a los permisos que actualmente nosotros tenemos en materia de combustibles. Entonces, no sería para nosotros muy complicado poder establecer requisitos para este tipo de permisos, porque son permisos que muy similares a los que ya tenemos en el decreto de gabinete 36 del 2003. A cuestión de orden, la diputada Ana Castañeda. Presidente, buenos días, presidente. Para que se lean las propuestas que reposan en Secretaría, de manera que pueda ilustrar a la sala y conocer las nuevas propuestas que deben ser materia de discusión del debate y todos estemos claros, porque estamos haciendo preguntas de cosas que han sido modificadas. Así que, presidente, para que se lean las propuestas, por favor. De lectura a la propuesta, secretaria. Los honorables diputados Luis Eduardo Camacho y José Luis Varela, entre otros, proponen que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley 443 así. Artículo 3. El artículo 16-A de la ley 42 de 2011 queda así. Artículo 16-A. Para la implementación del uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante en mezclas con la gasolina en la República de Panamá, se crea la Comisión de Coordinación y Seguimiento para el programa de biocombustibles, que estará conformada por el Secretario Nacional de Energía, quien la presidirá, el Ministro de Comercio e Industrias, el Ministro de Desarrollo Agropecuario, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Ambiente. La comisión realizará las evaluaciones correspondientes para la implementación del programa de biocombustibles en cuanto al desarrollo de las hectáreas que se requieran para contar con la materia prima nacional de origen animal o vegetal y su respectiva industrialización nacional, su abastecimiento al mercado nacional, los precios del bioetanol de producción nacional y de procedencia extranjera, el impacto de los precios de estos productos a nivel local, entre otros aspectos relacionados con la cadena de comercialización y los consumidores. La comisión aprobará los procedimientos para el seguimiento al programa de biocombustibles, los cuales se instrumentarán a través de la Secretaría Nacional de Energía para que se formalicen estos mediante las resoluciones correspondientes, conforme a la viabilidad técnica y regulatoria de cada caso. Las funciones de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para el programa de biocombustibles serán establecidas en el reglamento de la presente ley, y ésta deberá elaborar y aprobar un reglamento para su funcionamiento, incluyendo las consultas que deba realizar con particulares y otras instituciones del Estado que sean pertinentes. La adquisición de bioetanol anhidro producido con materia prima nacional para uso en mezclas con gasolinas tendrán carácter prioritario frente a cualquier otra fuente de suministro procedente del extranjero. El bioetanol anhidro producido con materia prima nacional será adquirido en su totalidad por los importadores, distribuidores de combustible, de acuerdo con la necesidad para cumplir con el porcentaje de mezcla, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y de calidad establecidos en la normativa aplicable. La comisión garantizará el cumplimiento de este mandato. Los honorables diputados Luis Eduardo Camacho, José Luis Varela y otros proponen
que se elimine el artículo 2 del proyecto de ley 443. Los honorables diputados Luis Eduardo Camacho, José Luis Varela y otros proponen que se modifique el título del proyecto de ley 443 así: que modifica artículos de la ley 42 de 2011 sobre biocombustibles, modifica una disposición del Código Fiscal y dicta otras disposiciones. Los honorables diputados Luis Eduardo Camacho, José Luis Varela y otros proponen que se modifique el artículo 7 del proyecto de ley 443 así: artículo 7. La presente ley modifica los artículos 9 y 16-A de la ley 42 del 20 de abril de 2011 y el parágrafo 1 del artículo 1057-G del Código Fiscal. Fin de la lectura de propuestas de modificación. Diputado Jorge González. Gracias, señor presidente. Igual si me pueden facilitar unas copias de las modificaciones, mientras tanto, les sería eternamente agradecido. Siguiendo las preguntas, realmente, ¿cuál sería el beneficio final para el consumidor al obtener la mezcla o ya en su momento siendo consumidor del etanol 10, de la mezcla producida ya sea en Panamá o que se importe? ¿Cuál sería ese beneficio final que tuviera el consumidor? Si alguien nos puede responder. Muy buenas tardes. Beneficios del tema de la implementación del programa de bioetanol anhidro en mezclas con gasolina. Justamente se desarrolla en la misma ley 42. Cuando hace referencia a que esta política nacional es un dinamizador de la producción agropecuaria. Esto también va a traer empleos, va a también promover lo que es la inversión local y extranjera y muy importante que ayuda a fomentar lo que es la autosuficiencia energética. Otro punto importante es que es un combustible mucho más amigable al ambiente y esto pues también ayuda con el tema de la salud de las personas, ya que como es menos contaminante al ambiente, pues trae muchos beneficios. En cuanto a los temas de los empleos, también allí hay beneficios importantes porque no solamente es en la producción de la materia prima para producir el bioetanol anhidro, sino todos los demás empleos indirectos que se desarrollan por este tipo de actividad. Entonces, hay muchos beneficios, inclusive esto también se ha visto en otros países, que trae pues beneficios importantes al país. Otro punto también podría ser el hecho de que no vamos a tener un combustible que es 100% importado, sino que vamos a tener un combustible que va a tener un aditivo oxigenante de producto local, que en este caso sería el etanol. En cuanto al rendimiento de esta mezcla, ¿sería la misma cantidad en cuanto a kilómetros de lo que hoy obtenemos por gasolina? Y también saber si el precio puede bajar o incluso subir. Quisiéramos saber un poco sobre eso en cuanto al beneficio final para el consumidor. Claro que sí. Viene la compañera que le va a explicar la parte técnica. Permítame. Licenciada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Paula Mesé, de la Dirección de Hidrocarburos de la Secretaría Nacional de Energía. Sí, con respecto al rendimiento, estaríamos hablando de que en efecto sí, el etanol tiene un poder calorífico menor que la gasolina convencional. Sin embargo, hablando integralmente del producto, de la gasolina oxigenada, esto se compensa
con una gasolina oxigenada que a su vez representa una mejor eficiencia dentro del motor y lo que hace es que reduce la cantidad de partículas que van al medio ambiente producto de la ineficiencia que en algunos casos presenta la gasolina convencional. Con respecto al tema específico del rendimiento, vuelvo y repito, el hablarlo en conjunto, el conjunto de todo lo que representa la gasolina oxigenada, se compensa realmente con que es un aditivo oxigenante. Sí. Quisiera saber precisamente si hoy en día yo con $20 que le echo a mi carro de gasolina, si rinde la misma distancia que le echaría $20 con la mezcla del etanol. En este caso no rinde la misma distancia, pero es una gasolina más eficiente. O sea, mejora la combustión del motor y esto a su vez se traduce en mejoras en la eficiencia del motor y el requerimiento de oxígeno dentro de la mezcla hace que la mezcla sea más amigable y vuelvo y repito, a su vez se emiten menos emisiones al medio ambiente. Según le entiendo, tendría yo que echarle un poquito más con la mezcla para poder que me rinda la misma cantidad que quizás me pudo haber rendido con 20 balboas. Es decir, sí, que con $20 de gasolina yo iba de aquí a Penonomé, un ejemplo, pero con la mezcla del etanol con $20 quizás me quede como por Antón. Bueno, hablando integralmente del uso de los combustibles, específicamente de la gasolina, podemos decir que ese 3% del que se habla del menor rendimiento de la gasolina se puede discriminar frente a otro tipo de cosas que se hacen para el uso de la gasolina, específicamente hablando de el manejo del equipo o el manejo eficiente del vehículo. Representa un 25% menos de rendimiento en la gasolina. El hecho de no darle un mantenimiento adecuado al vehículo representa un 15% de disminución del consumo de combustible. Entonces, hablando nuevamente de manera integral con respecto a la gasolina oxigenada es una gasolina de mejor calidad que representa una mejor combustión, una combustión que al final lo que va a hacer es que no emite gases de efecto invernadero o partículas contaminantes al medio ambiente. Entonces, esa disminución se traduce también en ahorros al final al consumidor. Sí. ¿Cuál sería ese balance entonces si tendría yo que pagar un poco más para poder llegar a la misma distancia que quizás hoy en día llegaría yo con 20 balboas, que me costaría un poco más? Quisiera saber si ese balance lo están contemplando precisamente en el precio final. ¿Cuánto sería ese costo hoy en día del galón o litro con la mezcla del bioetanol? Ok, todavía no tenemos establecido las fórmulas del precio final de la mezcla, pero haciendo un análisis integral desde que inició en el 2013 la mezcla a el año 2025, logramos identificar que con lo que teníamos disponible en su momento, hubiéramos tenido un ahorro de cerca de 3 a 4 centavos de centavos por galón en ambas gasolinas. Esto también depende estamos muy relacionados porque de igual forma el 90% del precio final del producto pertenece de todas maneras a una gasolina que tiene variaciones internacionales como la que estamos viendo hoy día, en específico frente al etanol. Entonces, en su momento, cuando se calculan los precios, deberíamos estar viendo entonces esos ajustes, pero en efecto, viéndolo de manera histórica, hubiéramos tenido un ahorro de cerca de 3 a 4 centavos. Okay. Le agradezco la respuesta. Voy a saltar al artículo número 5, que busca modificar el artículo 1057 del Código Fiscal. Los combustibles que resulten de la mezcla en la República de Panamá con bioetanol anhidro
producido a partir de la materia prima nacional y o que resulten de la mezcla en la República, perdón, acabo de leer lo mismo, con bioetanol anhidro de procedencia extranjera, descrito en las fracciones arancelarias 2710.1212.1210, causará un impuesto al consumo de combustible de 60 centavos por galón. Yo quisiera saber si estamos hablando de el producto final de el bioetanol que se va a mezclar aquí en Panamá, ya sea la producción nacional y que yo traiga del extranjero simplemente el bioetanol, es decir, sin la mezcla. Porque si sigo leyendo, me menciona que si ya lo traigo mezclado, causará un impuesto de consumo de 3 balboas con 78 centavos por galón. Ese impuesto arancelario que le estamos poniendo en esta fracción de este artículo no incurre precisamente a lo que viene siendo no cuidar al productor nacional. Quisiera saber porque no entiendo bien ese impuesto arancelario que estamos poniendo cuando hablamos de que lo producido nacional y también lo que pueda traer de procedencia extranjera puede causar un impuesto o causará un impuesto de 60 centavos por galón. A ver si nos ilustran con esa pregunta que de verdad no la tengo muy clara, porque lo que se busca es tratar de beneficiar al productor nacional. Sí, en efecto. Para hacer la explicación, el artículo 1057G del Código Fiscal, la idea de hacer esto es que el etanol que llega a las zonas libres de combustibles para las mezclas, que puede ser un etanol producido localmente o puede ser cuando ya se tenga se tenga toda la producción de etanol y se permita la importación, entre a las zonas libres de combustible. Dentro de las zonas libres de combustible se hacen las mezclas. Lo que sale de allí es un producto que es gasolina con un aditivo oxigenante que es etanol anhidro. Entonces, lo que establece esta modificación que se está proponiendo es que lo que va a salir del área de zona libre de combustible va a tener el precio de 60 centavos, que es el impuesto, que es el mismo impuesto que se le cobra a las gasolinas actualmente, sin etanol. Sin embargo, aquí en la misma normativa establece que los combustibles que vengan formulados con bioetanol anhidro de procedencia extranjera causarán un impuesto de 3.78 por galón. Con esto se está tratando de proteger lo que es la producción nacional. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es que venga ya la gasolina con el aditivo oxigenante y que se le dé esa facilidad. Entonces, acá tenemos un impuesto, que ese es el impuesto que actualmente se tiene en el Código Fiscal. Y ese impuesto fue el que se incluyó con la Ley 76 del 21 de octubre del 2013. ¿Qué establecía esa ley? En su momento, que es la que está actualmente vigente, establecía que los combustibles que son mezclados con bioetanol anhidro de procedencia extranjera o que vengan formulados con este aditivo van a tener un impuesto de 3.78. Lo que se está buscando con esto es que el etanol, cuando sea mezclado dentro de las áreas de zona libre de combustible, pueda tener el mismo costo en el impuesto de los 60 centavos, que es lo que tiene la gasolina. Eso es lo que se está buscando con esta modificación. Sí, yo le entiendo perfectamente lo que usted acaba de mencionar en cuanto a la mezcla traída del extranjero, pero estamos hablando precisamente de la mezcla que pueda resultar aquí en Panamá. Ajá, ¿sí? exacto. Porque estamos viendo que el bioetanol producido aquí en Panamá y el bioetanol anhidro de procedencia extranjera
causará un impuesto al consumo de combustible de 60 centavos. Es ese el pedacito que me hace ruido, porque yo lo puedo traer solo, tanto el extranjero lo traigo solo sin la mezcla y lo produzco también aquí en Panamá y después lo mezclo y tengo el resultado final. Pero lo que no entiendo es que mantiene el mismo precio sin la mezcla, que es evidente porque me va a costar más, pero entonces yo me puedo ahorrar el trabajo de producirlo, de pagar una planilla, para traer precisamente el extranjero que pagaría el mismo precio. Es eso lo que quiero saber. Sí, señor diputado, aprovecho para aclararle. Las mezclas de gasolina con etanol anhidro se van a dar en unas áreas que se llaman zonas libres de combustibles. Son las terminales de almacenamiento de combustibles. De acuerdo a lo que se plantea en el proyecto de ley 443, se le debe dar prioridad a el bioetanol anhidro con materia prima nacional. Una vez ya se ha adquirido en su totalidad, entonces allí se le dará paso a la importación de ser necesario para poder cubrir la demanda nacional. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el etanol producido localmente se va a llevar a las áreas de zona libre de combustible para que allí se hagan las mezclas con la gasolina. Lo que va a salir de las áreas de zonas libres de combustibles es gasolina con etanol. El impuesto que se le va a cobrar a la gasolina mezclada con etanol actualmente, que se va a cobrar a la gasolina mezclada con etanol de aprobar este proyecto de ley sería 60 centavos, lo mismo que es el impuesto de los combustibles que se tiene actualmente. Lo que se está buscando evitar para justamente darle mayor oportunidad a la producción nacional es que ese producto, la gasolina, ya venga mezclada con el etanol, cosa que se pudiera dar. Sin embargo, ya de venir de esa manera, ya el producto hecho, entonces tendría un impuesto mucho más alto, que es lo que se establece en la propuesta de ley, que serían los 3.78. Sí. Esto es con el fin de evitar de traer este combustible ya hecho, dándole la prioridad siempre a la producción nacional. Sí. Todavía no ha respondido bien la pregunta inicial de los 60 centavos porque seguimos extrayendo el mismo producto del extranjero que se pudiera producir aquí en Panamá. Lo esencial que debería decir la norma es, mientras tanto Panamá pueda suplir el 100%, esa es una idea que le estoy dando, la cual yo lo que debería estar aquí para poder decir que podemos avanzar en cuanto a este artículo, porque realmente no lo dice precisamente en el proyecto. Aquí no te menciona cómo yo voy a garantizar que se proteja principalmente al productor nacional si mantenemos un impuesto de 60 centavos igual después que sale de la estación donde se da la mezcla, que es en la zona libre de combustible que usted menciona. Usted está comentando, señor diputado, es por eso que nosotros hemos incluido dentro del proyecto de ley unos párrafos que hacen referencia a la adquisición del bioetanol anhidro producido con materia prima nacional para uso en mezclas con gasolina, el cual tendrá carácter prioritario frente a cualquier otra fuente de suministro de procedencia extranjera. O sea, ya con esta redacción se le está dando el carácter prioritario al momento de la adquisición del producto que es con materia prima nacional. Adicional, en el mismo proyecto de ley también se plantea que el bioetanol anhidro producido con materia prima nacional será adquirido en su totalidad por los importadores distribuidores de combustible, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y de calidad establecidos en la normativa aplicable. Con esto, lo que se está tratando es que se le dé la prioridad a la producción nacional, pero ese etanol de producción nacional tiene que ser mezclado
con la gasolina en las áreas de zona libre. Cuando sale del área de zona libre, que sale al territorio aduanero, los combustibles tienen un impuesto. El impuesto sería 60 centavos, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando, hacer este ajuste en el Código Fiscal para justamente que sea mucho más fácil poder manejar el tema de los impuestos y que se le dé la prioridad a la producción nacional con el etanol. Le agradezco la respuesta. Ya para tratar de ir culminando, que se me está acabando ya el tiempo, a mí me gustaría saber si hay alguna garantía para aquellos vehículos que quizás estén desde antes del 2000, que no tengan adaptado en su sistema de combustión o bombas de gasolina, poder procesar precisamente la mezcla esta del etanol 10 con su gasolina, si hay alguna especie de garantía o de certificación de que no le va a causar molestia alguno a su vehículo. Porque si no le hemos dado al consumidor garantía de que quizás le vaya a rendir más, no le hemos dado todavía garantía de que va a tener un mejor precio, no le hemos dado esa satisfacción hoy en día al pueblo panameño de que sepa de que lo que se está discutiendo hoy en día en el Pleno de la Asamblea sea precisamente beneficioso para que el día de mañana él pueda tener un mejor precio a la hora de ir a consumir a la estación de gasolina, que por lo menos de aprobar este proyecto de ley se le dé garantía de que si su vehículo tiene algún desperfecto mecánico, esté establecido también en norma a quién poderle reclamar. Si ustedes en reiteradas ocasiones han mencionado de que no va a sufrir ni un desperfecto mecánico, entonces yo no veo el por qué no ponerlo precisamente en el proyecto de ley, una garantía para las personas que puedan sufrirlo y a quién acudir. Si alguien nos puede responder, por favor. Y me anota para la segunda vuelta, señor presidente, antes que culmine mi tiempo. Hola, sí, gracias. Buenos días nuevamente. Garantía como tal, como usted le dice, el proyecto no lo tiene. Tampoco lo consideramos necesario porque esto ya se hizo en Panamá y no pasó nada, absolutamente. Lo dijo Acodeco en el foro que se realizó en el mes de marzo, si no me equivoco. No, pero no fue en el foro, lo dijo en el primer debate al proyecto, que no se tuvo ningún reclamo en 2013 y 2014 cuando esto se implementó. Lo segundo es que esto no es nuevo en el mundo y es un tema totalmente probado. En Brasil se comenzó a implementar en los 70, con carros de los 70. Y digo que menos, pero más, porque si lo implementan en el 70 porque habían carros del 60, supongo, en Brasil. Se implementa en los demás países y no tenemos registrado nada que evidencie o diga que hay un problema. Entonces, no lo consideramos necesario, pero ustedes son libres de considerarlo aquí en la forma en que lo consideren, pero desde nuestro punto de vista está probado en el mundo, estuvo probado en Panamá y no ocurrió nada. Gracias. Señor presidente, ya me quedan solamente 10 segundos, así que no voy a poder culminar las siguientes preguntas. Si es tan amable y me anota para la segunda vuelta, señor presidente.